bienvenidos a la red Cuenta. ¿Qué regla de tu casa les resulta extraña a los demás? Historia 1. La casa donde sorber leche era un pecado. Cuando tenía unos 10 años, fui a cenar a casa de una amiga por primera vez. Me acuerdo que estaba emocionada porque su casa siempre me había parecido elegante desde afuera, con esas ventanas grandes y cortinas perfectas. Todo parecía muy limpio y ordenado, incluso más de lo normal. Nos sentamos a la mesa y ya desde ahí noté que todo era muy controlado. Teníamos cada una un vaso de leche servida con precisión, los cubiertos estaban perfectamente alineados y nadie hablaba sin que la mamá dijera algo primero. Me pareció raro, pero pensé que solo eran muy formales. Empezamos a comer pasta con albóndigas. Todo iba bien, hasta que mi amiga bebió un poco de leche y se escuchó el sonido que hace uno al tragar cuando lo hace rápido. Fue apenas un segundo, pero su mamá la miró con una expresión dura y sin decir mucho, la mandó al baño con su plato. Literalmente. Le dijo que terminaría de cenar en la bañera por haber hecho ruido al beber. Me quedé sola en la mesa con sus papás. Nadie me explicó nada. Yo no sabía si seguir comiendo, si tomar mi leche, si decir algo. Me quedé completamente tiesa, con el vaso en las manos sin atreverme a moverlo. Estaba aterrada de hacer cualquier ruido. Después, cuando bajamos a su cuarto, me explicó como si nada que no se permitían ruidos al comer o beber, porque era de mala educación. También me dijo que si no terminabas tu comida tenías que escribir una especie de carta explicando por qué. Que no podías hablar durante la cena a menos que te preguntaran directamente. Y que solo había 20 minutos exactos para comer, si te tardabas más, te quitaban el plato aunque no hubieras terminado. Para ella era completamente normal. Para mí fue como estar en una especie de internado disfrazado de casa familiar. Nunca más volví a cenar ahí. De hecho, le empecé a invitar solo a mi casa después de eso. Historia 2. Bañarse en la misma tina. Cuando era niño, una de las cosas que más odiaba era quedarme a dormir en casa de mi tía. No porque me tratara mal ni porque me llevara mal con mis primos, sino por algo mucho más específico, el baño. La primera vez que me quedé allí tenía unos 8 o 9 años. Habíamos jugado todo el día afuera, corriendo por el jardín, metiéndonos al lodo, al pasto, a donde se pudiera. Al anochecer, mi tía dijo que era hora del baño y pensé que sería lo típico, uno entra, se baña, sale, sigue el siguiente. Pero no. Ella llenaba una sola tina con agua templada y todos sus hijos, 4 en total, se metían en orden de mayor a menor. Después de que los 4 pasaban por ahí, venía mi turno. Recuerdo pararme junto a la tina, mirar esa mezcla turbia de agua y jabón usado, con motitas flotando, y pensar que era broma. No lo era. Me metí porque no sabía cómo decir que no sin parecer grosero. Pero salir de ahí fue como salir peor de lo que entré. Sentía la piel pegajosa, y el olor no era a jabón, sino a mezcla de jabón vencido y tierra vieja. Esa noche me costó dormir. Me sentía más sucio que antes. Después de eso, cada vez que mi mamá decía que me quedaría en casa de esa tía, yo inventaba cualquier excusa para no ir. Y si no había forma de zafarme, me aseguraba de rechazar con firmeza el baño comunitario. Decía que ya me había bañado, que tenía alergia al jabón, lo que fuera. A veces pienso que de ahí viene mi obsesión actual con las duchas largas y el agua caliente. Tal vez intento compensar años de trauma en una tina compartida con los restos de 4 niños. Nunca más me volví a meter en una bañera ajena. Nunca. Historia 3. No hablar con el perro. De adolescente tuve un novio que, después de varias semanas saliendo, aceptó venir a mi casa. Yo estaba emocionada. Quería que conociera a mi familia, que viera cómo era mi vida cotidiana. Crecí en un ambiente estricto, con reglas que siempre asumí como normales. Apenas entró, Bruno se acercó caminando despacio, moviendo la cola con esa tranquilidad de los perros mayores que solo buscan un poco de atención. Era un labrador ya viejo, de carácter dócil, que pasaba el día acostado cerca del sillón o siguiendo a alguien con la mirada. Mi novio le acarició la cabeza y le habló en voz baja, como haría cualquiera frente a un perro amistoso. En ese momento, mi mamá apareció desde la cocina. Con voz firme, le pidió que no le hablara al perro.
Ni una palabra, ni una caricia. En esa casa había una regla muy clara, no se podía interactuar con él. Nada de mirarlo, hablarle o tocarlo. La explicación era siempre la misma. Decían que se alteraba fácilmente, que si alguien le prestaba atención se ponía nervioso, caminaba de un lado a otro durante horas y luego no podía dormir. Si alguien rompía esa regla, se activaba un procedimiento que todos conocíamos bien. Uno de mis papás iba por una jaula pequeña que guardaban en la cocina. Metían al perro adentro y lo cubrían con una sábana. Decían que así se calmaba más rápido, que necesitaba oscuridad y silencio. Esa tarde pasó lo de siempre. Lo encerraron en la jaula y lo taparon, como si estuvieran apagando una lámpara. Mi novio no dijo nada, pero se notaba incómodo. El resto de la tarde fue tranquila, aunque con ese silencio tenso que deja algo fuera de lugar. Después de que se fue, me quedé pensando en su cara cuando ocurrió todo. Lo noté sorprendido, tal vez incómodo, tal vez triste. Y por primera vez empecé a ver las cosas desde otro ángulo. Hasta ese momento nunca me lo había cuestionado. Era solo una regla más de la casa. Pero cuando la vi desde afuera, entendí lo absurda que era. Historia 4. Crecí en una casa donde comer fuera de horario era casi un delito. Durante años pensé que en todas las casas se comía igual. 3 veces al día, siempre a la misma hora. Nada entre comidas. Ni galletas, ni fruta, ni un pan con mantequilla. Si sentías hambre, solo te decían que te aguantaras hasta la siguiente comida. Y punto. Así había sido siempre en mi casa. El desayuno era temprano, el almuerzo a mediodía y la cena al caer la tarde. Lo que pasara entre esos momentos no importaba. Daba igual si venías de la escuela con el estómago vacío o si te dolía la cabeza de tanta hambre, tenías que esperar. Yo no lo veía raro. No conocía otra cosa. Una vez, cuando tenía como 8 o 9 años, un amigo del colegio vino a quedarse a dormir. Jugamos toda la tarde y como a eso de las 3:30 me pidió si podíamos buscar algo para comer. Ni siquiera algo grande, solo algo pequeño porque tenía hambre. Yo le dije que no podíamos. Pensé que estaba bromeando. Le dije que tenía que esperar a la cena. Cuando insistió, fuimos a la cocina y le preguntó directamente a mi mamá si podíamos comer algo. Ella se puso seria de inmediato. Le explicó que en nuestra casa no se permitían los bocadillos, que los snacks eran una costumbre dañina, que alteraban el apetito, que desordenaban el cuerpo, y que si comía algo ahora no iba a disfrutar la cena. No se lo dijo enojada, pero sí con ese tono que no dejaba espacio para discusión. Mi amigo no volvió a pedirme nada. De hecho, no volvió a venir a dormir. Pasó el resto del día callado, y esa noche comió muy poco. A la mañana siguiente, su papá vino por el temprano y se fue sin decir mucho. Recuerdo haberme sentido confundido. No entendía por qué estaba molesto. Pensaba que lo normal era que los adultos supieran más que los niños. Que si en mi casa las cosas eran así, entonces debían ser así en todas partes. Pasaron años antes de que me diera cuenta de lo estricta que era esa regla. Crecí creyendo que tener hambre entre comidas. Historia 5. Los trapos eran sagrados. Cuando era niña, nunca entendí por qué los invitados salían del baño de mi casa sacudiéndose las manos o limpiándoselas discretamente en la ropa. Pensaba que era algo que simplemente hacían, que tal vez no les gustaba usar toallas. En mi casa el baño siempre estaba perfectamente arreglado. Todo era blanco, pulcro, decorado con tanto detalle que parecía sacado de una revista. Sobre el lavamanos, mi tía tenía unas toallas bordadas con hilos dorados, colgadas con una simetría impecable. Nadie las tocaba. Nadie las desordenaba. Nadie se atrevía. Y no era por respeto. Era por miedo. Porque esas toallas estaban literalmente aseguradas con alfileres. Mi tía las dejaba extendidas de una forma exacta, como si fueran parte de una instalación artística, y si alguien intentaba secarse las manos, encontraba los dedos con 1 o 2 puntas de acero escondidas entre los pliegues. Yo crecí sabiendo que esas toallas no se usaban. No porque me lo explicaran con calma, sino porque lo aprendías en carne propia. Una vez, con 6 o 7 años,
olvidé la regla y traté de usarlas después de lavarme las manos. Me pinché 2 dedos y solté un grito que me valió más regaño que los alfileres mismos. A partir de ahí, aprendí a secarme como todos los demás, con papel de baño, agitando las manos, usando mi ropa, o simplemente esperando a que se secaran solas. Nunca supe si había una toalla real escondida en algún lugar para quienes vivíamos ahí, o si todos fingíamos no necesitar una. Ahora que lo pienso, la decoración del baño era más importante que su función. Y lo peor es que ni siquiera lo cuestionábamos. Hasta hoy, cuando entro a un baño con toallas demasiado bien acomodadas, me da un escalofrío. Y busco en silencio si hay algún alfiler escondido entre los pliegues. Historia 6. No hablar de fantasía. Crecí en una casa donde todo lo relacionado con mundos inventados estaba mal visto. Mi mamá tenía una regla muy clara: no se podía hablar de fantasía, videojuegos, anime ni nada que tuviera criaturas, magia o realidades alternas. Decía que ese tipo de cosas eran una puerta peligrosa hacia ideas oscuras, que podían desviar el alma y confundir la mente. Si una amiga venía a casa y mencionaba alguna historia con dragones, magos o poderes, mi mamá se tensaba de inmediato. Cambiaba de tema con rapidez y después, cuando estábamos solas, me daba una charla sobre los riesgos de dejar entrar esas cosas. Nunca había argumentos concretos, solo una sensación constante de que todo eso era algo de lo que había que protegerse. Durante mucho tiempo lo acepté. Leía lo que ella me permitía, veía solo lo que estaba aprobado. Me convencí de que no lo necesitaba, de que no me interesaba. Pero el vacío que dejaba esa restricción crecía, y con el tiempo se fue llenando solo. Mis amigas me pasaban libros escondidos en sus mochilas. Aprendí a descargar juegos en secreto. Descubrí historias que hablaban de otras realidades y, por primera vez, sentí que algo en mí despertaba. No era simple curiosidad. Era una necesidad de imaginar sin miedo. Lo que mi mamá tanto temía terminó pasando, pero no por el contenido. Fue por la obsesión con prohibirlo. Esa rigidez terminó empujándome justo hacia lo que ella intentaba evitar. Ahora escribo historias llenas de elementos que habrían hecho que mi mamá apagara la televisión o cerrara el libro de inmediato. Me alejé de su forma de ver el mundo, no por rebeldía, sino porque descubrí otra manera de entenderlo. Historia 7. Bañarse con muy poca agua. Cuando era niño, me quedaba a veces en casa de mi tía. Todo lo demás podía ser medianamente normal, pero el tema del baño era algo que jamás logré entender. En esa casa estaba prohibido bañarse de pie. Las regaderas no se usaban. Solo se permitían baños en tina, pero con una condición muy clara: el agua no podía superar los 5 centímetros de altura. Ella decía que era suficiente para estar limpio y que gastar más era un exceso innecesario. Así que cada vez que tocaba bañarse, mi primo y yo nos metíamos juntos en la tina, con ese charquito tibio que apenas cubría los talones. Ninguno de los dos lo disfrutaba, pero tampoco teníamos opción. Si protestábamos, nos recordaban que antes la gente se bañaba con menos. No era cuestión de higiene. Era una especie de orgullo personal de mi tía, como si al limitar el agua demostrara que era más sabia, más disciplinada, más fuerte que todos los demás. Con el tiempo, lo empecé a odiar. No por el agua fría, ni por lo incómodo de compartir espacio, sino por esa sensación de que no importaba cómo me sintiera, la regla estaba por encima de todo. Mis papás se enteraron de cómo era la situación cuando, con 10 años, les conté que aún me bañaban en la misma tina con mi primo. No se enojaron, pero esa misma semana hablaron con mi tía y le ofrecieron dinero para cubrir el gasto extra de agua, con tal de que pudiera bañarme solo. A partir de ahí, empecé a tener mis propios turnos. La cantidad de agua seguía siendo mínima, pero al menos ya no tenía que compartirla. Aún así, nunca volví a quedarme ahí por gusto. No por la casa, ni por mis primos, sino porque esa rutina tan absurda se me quedó grabada. Historia 8. No apagar la luz del pasillo. Cuando era niña, en mi casa había una regla que me aterraba sin entender por qué. No se podía apagar la luz del pasillo por la noche. Jamás. Mis papás decían que si apagábamos esa luz, algo invisible se despertaba en la oscuridad y podía hacernos daño. Lo decían en serio, con ese tono que no admite discusión.
Cada noche, la luz del pasillo quedaba prendida hasta que amanecía. Si alguien por accidente la apagaba, los dos se ponían nerviosos y decían que teníamos que prenderla rápido para evitar problemas. Yo sentía miedo, aunque no entendía qué era esa cosa que decían. Pero la idea de caminar por ese pasillo oscuro me ponía los pelos de punta. Sentía que algo me observaba y que debía apresurarme para salir de ahí. Mis hermanos y yo a veces jugábamos a ver quién aguantaba más tiempo sin prender la luz, pero nadie lo hacía en serio. Siempre terminábamos con la luz encendida y los nervios a flor de piel. Una noche que por error se apagó la luz mientras dormíamos, mis papás dijeron que los perros habían estado inquietos y que se sentía una energía extraña en la casa. Para ellos, esa regla no era un simple capricho, sino una forma de protegernos. Para mí fue una pesadilla diaria que me enseñó a temer a la oscuridad dentro de mi propia casa. Aún hoy, cuando paso por un pasillo oscuro, necesito prender la luz para sentir que estoy a salvo. Historia 9. No usar papel de baño. Durante toda mi infancia, en mi casa no se usaba papel de baño. Mi mamá decía que era un gasto innecesario, que solo alimentaba el hábito de tirar dinero a la basura. En lugar de eso, teníamos una pila de toallas pequeñas, dobladas con cuidado, apiladas en un mueble de plástico al lado del inodoro. Cada quien tomaba una, la usaba y la dejaba en un cesto especial que estaba justo al lado. Después, mi mamá las lavaba todas con agua caliente, las dejaba secar al sol y las volvía a doblar. Era un sistema muy organizado. Para mí era lo más normal del mundo. Jamás me pregunté si en otras casas se hacía distinto. Así como otros tenían papel, nosotros teníamos nuestras toallas. Nadie hablaba de eso. No era un secreto, pero tampoco era tema de conversación. Eso cambió cuando tenía unos 9 o 10 años e invité a un amigo a jugar y quedarse a comer. Todo iba bien hasta que fue al baño. Estuve esperándolo un rato en la sala, hasta que escuché su voz desde el pasillo, muy incómodo, preguntando en voz baja si teníamos papel. Me acerqué tranquilo y le dije que no, que usara una toalla. Me miró con una mezcla de confusión y horror. Me preguntó si estaba hablando en serio. Le dije que sí, que luego la pusiera en el cesto como todos. No volvió a entrar al baño el resto del día. Tampoco volvió a mi casa. Esa noche me sentí extraño, como si algo en mi casa hubiera quedado expuesto. Como si algo que siempre había estado ahí, de pronto, dejara de ser normal. Con el tiempo supe que no era normal. Que nadie usaba toallas individuales para eso. Que mi familia, por alguna razón que nunca entendí del todo, había decidido que la comodidad y la higiene podían sacrificarse por ahorro extremo. Hoy me río de eso, pero todavía me cuesta no revisar si hay papel cuando visito una casa ajena. Historia 10. No poder cerrar las puertas. En mi casa estaba prohibido cerrar la puerta de la habitación. Siempre. No importaba si quería cambiarme, leer, estudiar, llorar o simplemente estar sola un rato. La puerta tenía que estar abierta. Decían que cerrarla era señal de que algo andaba mal, que solo la gente que ocultaba cosas hacía eso. Crecí sin saber lo que era la privacidad. Si hablaba por teléfono, alguien se quedaba escuchando desde el pasillo. Si escribía en un cuaderno, sentía que en cualquier momento iban a entrar a revisar. Si por alguna razón cerraba la puerta, la abrían de inmediato sin preguntar. Según ellos, en esa casa no debía haber secretos. Y si no estaba haciendo nada malo, no tenía por qué molestarme. Con el tiempo empecé a sentir vergüenza de invitar gente. Me daba pena que todo se escuchara y que ni siquiera pudieran tener su propio espacio. De a poco dejé de compartir lo que pensaba o sentía porque hacerlo frente a todos, sin ningún lugar seguro, se volvió incómodo. Aprendí a guardarme todo en silencio. Lo más absurdo es que esa regla sigue igual. Hoy tengo 25 años y cuando voy de visita a casa de mis papás, todavía me dicen que deje la puerta abierta. Y si alguien se queda a dormir en el cuarto de visitas, también le aplican la misma regla. Da igual si es adulto, si viene cansado o si pide cerrar la puerta para dormir tranquilo. No lo permiten. Ahora que tengo mi propio lugar, cerrar la puerta se siente como recuperar algo que siempre debió ser mío. Historia 11. No se tiraba nada. Crecí en una casa donde tirar algo estaba prohibido.
Mis padres acumulaban todo, cajas vacías, papeles viejos, ropa rota, aparatos descompuestos, latas, periódicos, bolsas plásticas. Todo debía guardarse por si acaso. Al principio parecía una regla para ahorrar o cuidar las cosas, pero con el tiempo se volvió una carga insoportable. No podías tirar ni un papel, ni un envoltorio, ni una factura vieja. Si lo hacías, te regañaban con una mezcla de culpa y miedo, recordándote que cualquier cosa podía ser necesaria más adelante. Cada año la casa se hacía más pequeña. Los pasillos estaban llenos de montones de cosas apiladas. El comedor se convirtió en un almacén y casi no había espacio para sentarse. El cuarto donde dormía era tan pequeño que tenía que saltar por encima de cajas para llegar a la cama. Las visitas eran imposibles. Nadie quería entrar porque parecía un depósito. Lo peor era que incluso las cosas que necesitábamos para vivir estaban enterradas entre montones de basura y objetos inútiles. Mi habitación tenía una regla absurda: cada vez que querías traer algo nuevo, debías encontrar algo viejo para tirar. Pero tirar algo no era fácil. Tenías que pedir permiso y justificarlo con argumentos sólidos, como que ya no servía o que no lo ibas a usar jamás. Si no aprobaban la justificación, no podías deshacerte de nada. Eso hacía que la casa se llenara de objetos inútiles y que las cosas importantes se perdieran. Perder las llaves, los papeles o la ropa era algo común porque estaban enterrados en montones interminables. La tensión crecía cada día. Discutíamos por cualquier cosa relacionada con limpiar o tirar algo. Los castigos eran duros. Si alguien tiraba algo sin permiso, se quedaba sin celular y sin salir durante semanas. Con los años me di cuenta de que esa regla no solo arruinó la casa, sino también nuestras relaciones. Suscríbete para escuchar más de lo que la red cuenta. ¿Tienes historias? Déjalas en comentarios.